Muy bien, bienvenidos nuevamente a este segundo bloque de Sabor a Tierra. Estamos acá con nuestros invitados para tratar el tema de la educación en Bolivia. Ya van a ser 10 años de la vigencia de la ley Avelino Cignani y nos están ayudando en la reflexión sobre los avances, retrocesos y la comparación entre la educación privada y la educación pública. Giovanni Samanamud es viceministro de Educación y César Guzmán, que es presidente de las juntas escolares de El Alto. Nos quedamos, Giovanni, contigo hablando sobre el tema del rol de los maestros en este nuevo modelo educativo, y nos dabas algunos datos muy interesantes. Y quería pedirle a César si es que pudiera reflexionar un poco con nosotros cómo ve este nuevo rol que están asumiendo los maestros dentro del sistema educativo boliviano. Se ha ido hablando, por ejemplo, del tema humano del maestro, si ha mejorado su salario o no. Ha mejorado, pero también ha recogido un sueldo espiritual bastante fuerte. Tiene la posibilidad de hacerse licenciados, diplomados, hasta maestrías a través del Profocon, de manera fácil. La U pedagógica. Claro, y permite, digamos, diseñar su propio enfoque desde su propio lugar, desde su propio colegio, a través de los proyectos socioproductivos, ¿no? PSPs en las unidades educativas. Eso es importante para nosotros. Obviamente jamás va a haber una sociedad que le dé absolutamente todo como un rédito salarial. Sin embargo, hay una gran discusión que debería resolverse. ¿Se es maestro por vocación o se es maestro por vocación? El apelativo de maestro suena mucho. Nosotros como maestro queremos un profesor que no solamente sea guía, que no solamente sea mentor, que no sea solamente instructor, sino que sea corresponsable de la educación ligada a valores, solidaridad, que a ratos no queremos calificar, responsabilidad, que a veces no queremos calificar, que queremos tomar como algo insignificativo. Entonces nosotros creemos que la educación como un actor de transformación tiene al maestro como ese dinamizador, el catalizador de la educación. Tiene que estar comprometido a esa labor, si se quiere, religiosamente hablando, apostólica, para transformar una sociedad. Y esas mejoras, ¿tú las has podido observar, las has podido vivir en El Alto? En estos últimos 10 años, ¿has podido ver que hay mejores maestros en El Alto o mejores maestros en educación pública en general? Sí, hay una jornada más comprometida de maestros. De hecho, el tema de los paros y huelgas han devenido casi en nada, ¿no es cierto? Hay maestros que dicen, no tengo que comprometerme. Es que cuando tú, fundamentalmente en la educación primaria, el maestro es un líder, conoce su realidad de cada alumno, convoca a sus padres de familia, no solamente para borrar la pizarra, haremos esto, haremos cual, tengo este problema de la feria, vamos a coger las plantas medicinales para trabajarlo. Entonces el padre de familia está inmiscuido y eso hace de que la educación vuelva a ser su rescate, de coger una educación para la vida, para transformar. Entonces está viendo ese tipo de respuestas, tal vez no tan innovadoras teóricamente, pero en la práctica sí se está dando ese tema en la ciudad del Alto. Giovanni, tú nos dabas el dato muy interesante y muy positivo de que hay más colegios públicos, colegios fiscales, y hay un cierto retroceso de colegios privados. Esa es una buena noticia, creo, para cualquier país. Eso significa que la educación pública está mejorando. O es equivocada la percepción. Es decir, hay una mejora en la educación pública respecto a la privada. ¿Estamos cerrando de alguna manera esas brechas? Es un indicador, ¿no? Pero hay muchas cosas que faltan. Coincido con lo que dice el compañero. El modelo y la ley le ha dado una visión espiritual nueva al maestro desde el punto de vista de lo que le toca hacer y el papel que cumple, pero no hay que olvidar que hay que trabajar todavía los contenidos, es decir, las especialidades, y ese es un elemento fundamental. El modelo te plantea la forma de enseñar, cómo deberías enseñar, cómo deberías tomar en cuenta, los valores que deberías incorporar, la visión diferente, pero el contenido, es decir, la mejora de la capacidad de matemáticas, en física, en historia, en química, es, en mi opinión, una deuda pendiente. Hay que seguir trabajando en eso, porque el profesor puede estar muy bien motivado, muy bien pagado y tiene una forma diferente de enseñar.
ya no recurre al pizarrón, ahora recurre a la realidad, como dice el compañero, el PCP. El PCP es un proyecto socioproductivo que implica que las actividades para desarrollar la educación estén fuera del aula. Cosa que seguramente ustedes compartirán conmigo, nunca hemos pasado nosotros. Nosotros era el aula, el pizarrón, y todo era el pizarrón, el aula y el profesor. Y ahora YouTube. Ahora YouTube. Pero ahora la realidad es una forma de enseñar, que es lo que propone el modelo. Está bien, pero esa realidad puede mejorar si el profesor mejora sus conocimientos de contenido de matemáticas, o de contenido de historia, o de contenido de educación de ciencias naturales. Ese es, en mi opinión, un desafío fundamental para el modelo en la complementación del desarrollo de los contenidos de los docentes con lo que ya tiene el modelo. Entonces, me parece que ese es un elemento que habría que mejorar, implicar. Pero, evidentemente, si hablamos entre la comparación entre público y privado, yo creo que, Ana, el hecho de que se esté encerrando implica que la educación pública está copando más, está empezando a dar mayores opciones, pero obviamente ahí hay que todavía hacer mucho trabajo, mucho estudio para ver las causas específicas, ¿no? Todos sabemos que la educación privada, solamente en condiciones de demasiado excedente, puede operar en términos educativos, como puede pasar tal vez en Estados Unidos, porque en Francia o en los países europeos la mejor educación es la pública. ¿Por qué? Porque evidentemente es el Estado el que financia, porque tiene el interés de que los ciudadanos mejoren. Salvo en Estados Unidos y otros países donde la educación privada, sobre todo universitaria, es mejor. ¿Por qué? Porque hay una alta inversión en la educación, porque esa educación implica rentabilidad económica a futuro. Solamente en esos casos, pero en casos como países como Bolivia, difícilmente va a haber una inversión en la educación que no sea inmediatamente recuperada a los 2x3. Entonces es muy difícil mantener una educación privada en ese tenemos contexto. casos en Latinoamérica, como por ejemplo Argentina, donde la educación pública es de muy buen nivel, al menos hasta secundaria, ¿no? O Claro. sea, y creo que eso es reconocido por diferentes actores. No, claro, en eso tienes toda la razón. Por eso decía, en países como los nuestros, la educación pública es la que tiende a ser un poco mejor. La privada, porque necesita mucha inversión, porque es rentabilidad, es inversión a fin de cuentas, necesita recuperar. Entonces, hay pocos casos donde la educación privada funciona de manera específica, como ponía el ejemplo de Estados Unidos. Claro. Pero en América Latina, obviamente que no existe. Ahora, en Bolivia, evidentemente, hay un momento en los años, sobre todo de la época neoliberal, de los años 80, 90, donde la formación de los profesores ha sido completamente abandonada. Los profesores se han dedicado a luchar y a pelear con reivindicaciones políticas, pero no han trabajado su formación. Y estos profesores han llegado un poquito en el año 2000 con el proceso de cambio, y evidentemente hay que apoyar más su formación de contenidos para mejorar. Políticamente han sido, digamos así, magistrales, porque se han mantenido en una línea política, no han cedido ante las presiones de toda la época neoliberal, pero en términos de su formación han sido todavía un poco disminuidos. Entonces, ese equilibrio es el que hay que mejorar ahora, ¿no? Entonces, me imagino que, como te decía, la gran ventaja que tenía la educación privada era que podía contratar a profesionales directos que estaban formados en universidad y tenían un manejo más de contenidos, aunque la didáctica evidentemente podía ser discutible, pero pueden tener profesores de licenciatura o con doctorado que hayan estudiado en el exterior, enseñando en las universidades, en las escuelas privadas. Esa es la diferencia que hay que igualar. Por eso vuelvo a repetir y para sintetizar, el tema es no solo la forma de enseñar, que hay un avance enorme en el modelo, sino es el contenido. ¿Cómo hacemos para que estos profesores mejoren cada vez el conocimiento de los contenidos de área? Ese es un desafío fundamental de la educación pública, creo que en Bolivia. César, a ver, creo que hemos coincidido en varios de los temas. Hay un esfuerzo estatal muy importante para mejorar la calidad formativa de los profesores, sabiendo que hay muchos problemas y deudas como las que señala Giovanni. No hemos tocado el tema de infraestructura, pero estamos conscientes que, bueno, diariamente creo que se están entregando nuevas unidades educativas, nuevo equipamiento, nuevas aulas. Hay un esfuerzo estatal por mejorar las condiciones de infraestructura. Hay mejoras salariales como profesores, hay un renovado interés por incorporar nuevas tecnologías en las aulas, ¿sí? O sea, proyecto de las computadoras QA, una computadora por alumno, es muestra también, creo, de ese esfuerzo. Los padres de familia de colegios fiscales, los que tú conoces,
¿sientes que hoy perciben que están en mejores o iguales condiciones que los colegios privados? Ha mejorado bastante el tema del rol del Estado en la educación. Pero cuando hablamos de Estado, no solamente estamos hablando del gobierno central. ¿Qué está haciendo el municipio? ¿Qué hace la gobernación? De por sí hay un debate. Si queremos realmente acelerar el nuevo modelo educativo, no hay solo una receta. Tiene que ser el gobierno central el que asuma la responsabilidad total del Estado. El 20% que deberían asignar de presupuesto a los municipios, ¿quién cumple? Absolutamente nadie. De ahí que tareas como construir infraestructura, que constitucionalmente es del gobierno municipal, lo hace el gobierno central. A través de Bolivia cumple eso, lo vemos por todas partes. Entonces, ese es el esfuerzo estatal más contundente. Pero los municipios ni siquiera dotan pizarras, ni siquiera pueden dotar vidrios. Veamos el tema eléctrico, por ejemplo, en la ciudad del Alto. Hay unidades educativas literalmente que con alambre están generando electricidad porque ya ha colapsado, ¿no es cierto? Entonces nosotros creemos que la única manera de acelerar este modelo educativo, para que no sea una anécdota histórico, el gobierno central debería proponerse. Habrá que luchar, el tema de las autonomías, que es mi responsabilidad, pero si no estoy en capacidad de cumplir, ¿cómo voy a hacer? ¿No es cierto? La mayoría de los gobiernos municipales se quejan, no tengo plata, pero sí se generan secretarías para otras cosas, pero el tema de educación no. El tema educativo entonces, ¿cómo tú lo ves? Un Estado con inclinación popular, obviamente va a decir la educación es necesaria como un proceso de liberación del pueblo, pero los liberales, ¿qué van a hacer los neoliberales? No, la educación es un gasto que no necesito hacer, yo necesito brutos que tengan solamente su fuerza de trabajo. Entonces, ¿de cómo ves el tema educativo ahí, no es cierto? En el Alto hemos ido viendo por varios factores. Los bonos, los chicos, que 200 bolivianos pareciera no ser nada significativo, pero espiritualmente significa un triunfo, una coronación al esfuerzo que has hecho durante todo el año. Ha bajado la deserción escolar terriblemente, casi en el 50% en nivel secundario y un poquito más en el nivel primario, ¿no es cierto? Eso muestra también la frecuencia. Primero hemos empezado el bono Juancito Pinto con primaria, ahora estamos en todo secundaria. ¿Cómo refleja en el padre de familia eso? Entonces creo que son factores que tienen y nos están señalando cuál es el camino a seguir. No hay mucha cosa que inventar. Sin embargo, es cómo me atrevo a hacer y cómo resuelvo, ¿no es cierto?, estas tareas. En concreto creo que se ha mejorado en el factor de infraestructura y una de las cosas que no podemos olvidar, ¿por qué el padre de familia recurre a la educación fiscal y gratuita como bandera de lucha inclusive? Porque es el Estado el único que garantiza control, educación, supervisión. En muchas escuelas privadas, hermano, a tu hijo le dices que enseñe matemática y ni siquiera sabe sumar. El regente es tu cuñado, etcétera, etcétera. Entonces, varias cosas que hacen posible que haya cierta desconfianza. Pero no vamos a querer que solamente la gente adinerada meta educación privada. Hay muchos factores, hasta el estatus. Yo quiero que mi hijo tenga el color, el tal uniforme. Hasta se juega con la expectativa de estatus de los padres de familia. Yo quiero convertir mi colegio en privado, quiero convertirlo en convenio porque el uniforme es bonito, porque van a decir que su hijo de tal está estudiando en tal. Entonces son varias cuestiones que hacen reflexionar ese tema. Sin embargo, estamos avanzando, creo, a pesar de todo, en la universalización de una educación estatal que de por sí garantiza la transformación de la propia sociedad. Ahora, podríamos decirles a los padres de familia que tienen hijos pequeños que hoy pueden confiar más o con más tranquilidad la educación de sus hijos en un colegio, en una escuela fiscal. Hay varios indicadores, ¿no? Por ejemplo, las Olimpiadas de Ciencia y Tecnología. En un primer momento, cuando se inició las Olimpiadas a nivel secundario, todos los premios se llevaban los privados. Pero conforme pasaba el tiempo, se ha equilibrado un poco. Todavía los privados siguen teniendo mayor preponderancia. Pues de matemáticas, química, física, ahora robótica más centrado, pero los colegios públicos poco a poco están empezando a tomar punta. Eso quiere decir que hay una mejora paulatina, lenta, pero hay una mejora
Y yo creo que sí, habría que apostar mucho, porque ahí hay, como dice el compañero, hay muchas opciones diferentes, hay muchas posibilidades de control, etcétera, etcétera, que ayudaría muchísimo, ¿no? Además, porque uno de los elementos fundamentales del modelo es la enseñanza en valores, y creo que ese sí ha sido un elemento que más se ha introducido, sobre todo en los colegios públicos, ¿no? Porque los privados, evidentemente, ahí tienen ellos la tuición de su denominación. Algunos son de denominación católica, cristiana, entonces tienen cierta relativa autonomía para manejar esos niveles, ¿no? Pero en el caso de la educación, digamos, pública, ha habido mayor compromiso por vincular a la educación a la realidad, por vincular la educación a la transformación del proceso, y creo que esa es una lección importante que valdría la pena que nuestros hijos tengan, ¿no? Para incorporar su compromiso con la realidad, para incorporar su compromiso con cambiar las cosas. Creo que ese es un valor importante que obviamente muy pocos lo asignan como necesario, ¿no? Porque todo el mundo ve el tema de la educación en solo saber leer, saber escribir. Pero si uno analiza en los hechos, por ejemplo, han habido momentos históricos que la humanidad se ha cuestionado eso, por ejemplo, el Holocausto nazi. La gente que ha operado los campos de concentración eran gente que tenía alto nivel de estudio, ex científicos, matemáticos, filósofos, que estaban todos comprometidos con el exterminio. Entonces, se sabe perfectamente que un alto crecimiento de contenidos no necesariamente da una alta capacidad ética. La tendencia es combinar ambas, no separar. Entonces, creo que no hay que desvalorizar el avance que ha tenido el modelo en las áreas de lo espiritual, de los valores, donde yo creo que sí hay un mayor avance en la educación, sobre todo pública, ¿no? Mira, lo que tú nos planteas creo que llega al núcleo del concepto mismo de educación, que es la transformación del ser humano, ¿sí? No es simplemente la mejora de las capacidades de la mano de obra, ¿no? Una visión absolutamente, no solamente capitalista, sino también una visión industrial. ¿Compartes tú, César, que hay ese avance también? ¿Se está logrando formar mejores seres humanos, mejores ciudadanos en estos últimos años? ¿Hemos tenido una mejora en ese sentido? Absolutamente seguro. El padre de familia está más seguro de dejar a su niño en un colegio fiscal que en un colegio privado, por la forma de los controles, los procesos de institucionalización, la capacitación, actualización docente, ¿no es cierto? Y la posibilidad de que los padres de familia se organicen y si quieren reclamen, si quieren cuestionen, si quieren peleen por algo más. Entonces eso le ha dado bien. Ahora, en el tema de cómo se mejora, inimaginable ver hace unos 15 años que los docentes, por ejemplo, se vistan, ¿no?, con su atuendo típico para dar una clase, que participen en actividades de baile, comida, hechos concretos de la sociedad. Algunos han pensado que eso es un retroceso histórico. No creo. Recuperar nuestras raíces no significa retroceso, siempre y cuando no pierdas perspectiva en el futuro. Y creo que las nuevas tendencias educativas se dan de esa manera. No educar para aplazar, educar para transformar. Entonces, como digo, hay bastantes señales de este modelo educativo que deberíamos acelerar. Y no solamente es presupuesto, es voluntad política. A veces con muy poco se puede hacer mucho. Entonces hay varias realidades que se están discutiendo a nivel de los padres de familia y fundamentalmente el acompañamiento. Es un nuevo paradigma. Acá ya no es tema de seguir al estudiante, sino acompañar, ser el que le da motivación, le da sostenibilidad. Y creo que son reflejos de este nuevo periodo histórico que vive. La educación es reflejo de su realidad y la realidad nos está indicando cuál es el camino que hay que hacer para resolver los problemas que tenemos entre lo que es primaria, que es secundaria y la educación superior. Bueno, por todo lo que ustedes que conocen del tema comentan, estamos yendo por buen camino, ¿sí? O sea, esa es la sensación general que tenemos, ¿no? Pero a mí todavía me asaltan algunas dudas. Este año 2019 se va a conocer el resultado de una evaluación que está realizando, que va a realizar la UNESCO, bueno, que vino realizando por lo visto desde algún tiempo, sobre la calidad del sistema educativo. Va a ser la primera prueba
a nivel internacional, si se quiere, de estos primeros 9 años de implementación del nuevo modelo educativo. Sin embargo, creo que, bueno, cuando conozcamos los resultados vamos a saber cuál es el nivel y la profundidad de avance que hemos tenido en diferentes áreas, sea en la calidad de los contenidos, en la forma en la cual los profesores son formados, transmiten los conocimientos o generan los conocimientos inclusive dentro del aula. Pero lo que sí queda claro es que a pesar de las insuficiencias en diferentes áreas, se ha dado un salto cualitativo en estos últimos 10 años. Se ha transformado la educación pública, la educación fiscal, en una verdadera alternativa para los padres de familia que buscan una buena formación para sus hijos. Es decir, ya no estás sentenciado por razones económicas a pensar en la educación fiscal. Creo que hay una mejora evidente, una mejora sustancial, que habría reducido esas brechas con la educación privada. Pero todavía deben quedar algunos elementos que tienen que ser analizados, considerados, así de manera muy breve. ¿Cuáles consideras tú que son las asignaturas pendientes que tenemos dentro del sistema educativo? Uno, el que yo decía, ¿no? Trabajar un poco más los contenidos con los docentes, porque son casi 150.000 docentes que son pertenecientes al sistema educativo regular y alternativo, es decir, que están con ítems en todo Bolivia. De esos, estoy seguro que casi 80-90% son profesores formados hace más de 10, 15, 20 años, es decir, con modelos diferentes. Y evidentemente durante los años 80 y 90 la concentración en los contenidos de la formación se ha ido reduciendo paulatinamente desde los 80, desde el 70 uno analiza que hay una tendencia muy fuerte a la baja, digamos 80 para la formación de los docentes, entonces llegamos a la época del neoliberal bastante raquíticos, ¿no? Entonces creo que esa es una deuda pendiente, no basta simplemente con tener un modelo que esté discutiendo con otros, por ejemplo, con lo que pasa en Finlandia, con lo que pasa en Japón, porque ahí las formas de educación son muy diferentes, ya no es el pizarrón, ya no es, digamos, las materias, incluso se dan áreas, ¿no? para que el chico empiece a aprender desde su realidad y no necesite estar separando la matemática de la química, porque las cosas pueden entenderse de otra manera. Hay mucho que el modelo puede aportar a la nueva visión educativa que se está discutiendo en el mundo, pero los contenidos son importantes y hay que trabajar en la formación. Yo creo que hay que fortalecer la universidad pedagógica, porque la universidad pedagógica ha sido creada hace 3 años, es la que está encargada de dar diplomados, especialidades y maestrías y hasta doctorados en la especialidad. Y ahí es donde se debe trabajar la especialidad de los docentes, para que los docentes complementen su formación y su experiencia de aula con mayor conocimiento de la especialidad. Creo que ese es un primer elemento. El segundo elemento, hay que incorporar un poquito tal vez lo que decía también el compañero, es decir, la participación de los padres, pero en un sentido positivo y en un sentido negativo. ¿Por qué? Porque también muchos padres, hay que plantear una educación ligada a los padres. ¿Por qué? Porque los padres a veces son los primeros malcriadores de los hijos. Y ese es un tema complicado. Una profesora de primaria está a veces mucho más preocupada en que los chicos lo atiendan. Claro, porque vienen de la casa con que le dan todos los gustos a los chiquitos y cuando van a la primaria no le hacen caso a la profesora. Si al padre le están regañando cosas, peor le van a hacer caso a la ama. Entonces, hay que plantear una educación más allá del maestro con los padres de familia. Muchos padres de familia incluso se pueden hasta oponer, digamos, ¿no? Un ejemplo concreto pongo, la lectoescritura. El modelo anterior que nosotros seguramente podemos utilizar es el modelo silábico de descomponer A, B, O, E, I. El modelo que ha adoptado la actual visión educativa es más global, es integral, no descompone las palabras, pero la velocidad con la que un chico aprende a leer es mucho más lenta en el modelo actual que en el anterior. Porque si yo te enseño descomponiendo palabras, tú puedes leer en un corto tiempo, pero no vas a comprender. Esa es la gran diferencia. Con un modelo actual, tú puedes aprender en largo plazo, pero comprendes. En Japón, por ejemplo, a partir de los 8 años, 9 años, se enseña a leer. En cambio aquí, los padres de familia quieren que sus chicos aprendan a leer desde kinder.
Y si tu profesora no te enseña a leer y escribir desde kinder, no eres buen profesor. ¿Qué hay que plantear ahí? Una educación con los padres. Hay que trabajar el modelo ampliado a los padres para tener una visión coordinada entre lo que se está haciendo desde el Ministerio de Educación y desde lo que los padres necesitan y requieren. Creo que esos es dos elementos, hay varios más, pero me detengo en esos dos, digamos, que me parecen fundamentales para proyectar para que el modelo tenga mayor vigencia y mayor concreción a lo largo del tiempo, ¿no? Gracias, Giovanni. César, ¿algún elemento que tú quieras señalar como asignatura pendiente? Creo que hay que hacer un esfuerzo para vincular de manera integral todo el proceso educativo. Evidentemente antes ser bachiller ya tenías resuelto tu mundo. Ahora necesitamos vincular el bachillerato a la universidad, a la educación superior especializada. Evidentemente hay un esfuerzo del bachillerato técnico humanístico. ¿Qué vamos a hacer si no hay equipamiento? En vano voy a generar bachiller técnico en gastronomía cuando no tengo ni un cuchillo para cortar nada en las unidades educativas. Entonces creo que hay algunas dificultades. Hay un esfuerzo por generar, digamos, centros tecnológicos. En el Alto, por ejemplo, están construyendo uno en Santiago II, 5 o 6 unidades alrededor. ¿Y los demás qué? Entonces creo que hay necesidad de especializar el conocimiento y utilizar mejor el talento de los estudiantes. No todos tienen que ser buenos en matemáticas. Si hay un estudiante que es bueno en deportes, ¿por qué no puedo generar una carrera ligada a deportes? Entonces hay varias cosas que no siempre sí requieren inversiones millonarias, sino más bien una decisión política de acompañar sin temor, sin miedo. Obviamente hay que consensuar, hay que discutir, porque es efectivamente muchos padres de familia, si el niño no aprende en kinder, la maestra es mala, ¿no es cierto? Pero se ha cambiado la metodología. Estamos en una educación un poco más significativa, de no aprender solamente a leer repetitivamente por memoria como mono, sino necesitamos comprender el fenómeno social para ser agentes de transformación. César, muchísimas gracias. Giovanni, muchas gracias. Bueno, a todos ustedes las gracias por habernos seguido. Creo que tenemos una idea mucho más clara de lo que es la educación hoy en Bolivia y qué es lo que les espera a nuestros hijos cuando estén ingresando a las aulas dentro de unos pocos días. Y bueno, un saludo muy grande para todos ustedes y los esperamos en una siguiente oportunidad. Muchas gracias.